Mientras todos se preparan para ver la nueva serie biográfica de HBO Max, la versión oficial, la historia color de rosa del genio que unió a América Latina, existe algo que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué tan fiel es esa historia al verdadero Roberto Gómez Bolaños? La serie mostrará la oscuridad detrás de la risa, se atreverá a contar los conflictos internos, la guerra de egos, los enemigos de carne y hueso que él mismo cultivó, los escándalos que lo persiguieron hasta el fin de sus días. Porque una cosa es el chavo, el ídolo intocable, y otra muy diferente es el hombre detrás del barril. En este video, no voy a contarte la versión light, ni la que te mostraron en TV durante 50 años. Voy a contarte la verdad completa, la historia de un tipo que revolucionó la comedia, pero que también dejó heridas abiertas que nunca, jamás, se cerraron. Voy a mostrarte al genio, al jefe, al ídolo, pero también al autor polémico, al hombre acusado de traicionar a sus amigos, al jefe que fue evitado por su propio elenco, aquel que fue señalado, y prepárate para esto, por actuar en fiestas privadas financiadas por los varones de la droga más peligrosos del continente. Sí, has oído bien. Y lo peor, como verás hoy, es que esa historia podría ser cierta. ¿Cómo es posible que el hombre que escribió sobre la inocencia y la amistad haya terminado en una guerra legal implacable contra Kiko y la Chilindrina? ¿Fue la víctima o fue el villano? Y si sigues preguntándote por qué hace años el Chavo, el Chapulín y toda la vecindad desaparecieron completamente de la televisión mundial, te adelanto que no fue por falta de audiencia. Fue por algo mucho más sombrío, una batalla por millones de dólares que sigue librándose sobre su tumba. Por eso, acomódate bien, porque estás a punto de entrar en un viaje nostálgico, sí, pero también doloroso y deformemente real. Si quieres que sigamos exponiendo las verdaderas historias detrás de los íconos que marcaron tu vida, suscríbete ahora y haz clic en el botón me gusta. No lo pido por vanidad, se lo pido al algoritmo. Al darle me gusta, le dices a YouTube que este es un documental que importa y ayudas a que esta historia llegue a más personas. Y segundo, suscríbete y activa esa campanita. Y te advierto, mira este video hasta el final, porque la última revelación, la que explica por qué hoy es imposible ver el programa en cualquier parte del mundo, te dejará choqueado. Para entender la guerra, primero hay que entender al hombre que la comenzó. Y para entender a ese hombre, hay que borrar por completo la imagen del barril. Antes de ser Chespirito, antes de convertirse en el humorista más querido y, paradójicamente, uno de los más controversiales de América Latina, Roberto Gómez Bolaños era simplemente Robertito. Un joven delgado, callado, nacido en 1929 en la Ciudad de México, hijo de un padre pintor y una madre secretaria. Su vida no estaba destinada al estrellato. De hecho, estaba destinada a todo lo opuesto, a los números, a las estructuras, a la lógica fría. Estudió ingeniería en la UNAM, pero mientras su cabeza aprendía a construir edificios, su corazón estaba en otro lugar. Su verdadera obsesión no eran los planos, eran las palabras. Roberto odiaba la idea de actuar. Tenía pánico al escenario. Su sueño no era ser visto, era escribir. Y desde ese rincón anónimo, en una oficina de la agencia de publicidad de Arsi, algo cósmico comenzó a tomar forma. Él mismo contó la leyenda de su inicio. Vio un anuncio en el periódico donde buscaban aprendices en una agencia. Cuando llegó, la fila era una locura. De un lado, había 200 personas queriendo ser aprendices de productor. Del otro lado, había 12 o 15 personas para ser aprendiz de escritor. Roberto dijo claramente, bueno, yo voy a la fila pequeña. Ese día, el destino fue sellado. Por elegir la fila corta, se hizo escritor. Pero no era un escritor común. Rápidamente, se convirtió en el escritor fantasma de los programas de radio y televisión de mayor éxito de los años 50 y 60. Escribía para los gigantes de la época, Viruta y Capulina. Pero aquí, en este primer éxito, vemos la primera semilla de lo que definiría su vida, el control creativo. El talento de Roberto no era normal. Él no escribía chistes sueltos, escribía escenas completas, construía personajes con universos propios. Capulina estaba tan fascinado con su estilo que le pedía que le escribiera todo. Pero hubo un día, un punto de inflexión, que el propio Chespirito admitió en entrevistas. Un día, le dijo a Capulina, mira, los mejores chistes voy a guardármelos para mí. Ese fue el momento exacto. El momento en que Roberto Gómez Bolaños decidió dejar de alimentar a los demás y empezar a construir su propio imperio. Aunque todavía no quería actuar, tuvieron que empujarlo a la cámara. Literalmente, lo obligaron. Él mismo decía,
Décadas después, siendo el hombre más famoso del continente, sigo considerándome, antes que actor, escritor. Pero había algo en el que no se podía esconder. Un talento natural, un carisma extraño, una capacidad de hacer reír sin esfuerzo. La televisión lo absorbió. Y como suele pasar con los genios que no buscan, acabó convirtiéndose, a pesar de sí mismo, en el rostro más visto del continente. Cuando se piensa en Chespirito, se imaginan los trajes, los chistes, las frases. Pero la realidad es que su legado nació mucho antes. En un lugar sin risas, sin escenarios y sin aplausos. Nació en el silencio de una máquina de escribir. Su obsesión eran las estructuras narrativas. Él sabía que un buen chiste no era un remate, sino una situación, una tensión, un ritmo. Por eso, cuando llegó a la televisión con su propio espacio, no lo hizo como comediante, sino como el cerebro total detrás de los guiones. Y fue un director de cine quien, asombrado por su capacidad de escritura, lo bautizó. Le dijo que él era un pequeño Shakespeare, un Shakespearito. Lo castellanizó. Chespirito. El apodo se convirtió en su marca, y esa marca se convirtió en su método. Su salto más fuerte fue en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa que rompía todas las reglas. Era una parodia de Mesa Redonda, y ahí aparecía el primer atisbo de su universo, el Dr. Chapatín, aquel viejo gruñón que cargaba un bolso de papel que, según la leyenda urbana, contenía los hígados de sus pacientes. Pero más importante, en ese programa, Chespirito empezó a formar el núcleo duro, el equipo que cambiaría todo. Y es aquí donde la historia personal y la profesional comienzan a entrelazarse de forma peligrosa. Chespirito no buscaba comediantes. Tenía una regla de oro. Buscaba actores dramáticos. Decía, si sabes hacer drama, vas a saber hacer reír. Pero al revés, no siempre funciona. Y así reclutó a su equipo. Reclutó a Ramón Valdés, un actor de la época de oro del cine mexicano, hermano de Tintán y el Loco Valdés. Ramón no actuaba, él simplemente era. Tenía una naturalidad que parecía que ni leía el guión. Reclutó a Rubén Aguirre, un ejecutivo de televisión alto, con una voz imponente, que había conocido en un proyecto anterior, perfecto para el papel de autoridad frustrada. Y reclutó a una joven actriz de doblaje y radionovelas, que entró solo para un reemplazo temporal, pero se quedó para siempre, María Antonieta de las Nieves. Ese fue el primer círculo, el núcleo de confianza. En esos pequeños estudios, con escenografías de cartón, nació un estilo, un humor que no se basaba en el doble sentido, sino en personajes entrañables y en una lógica propia. Lo que estaban construyendo allí no era un simple programa, era un universo, uno donde cada uno tenía un papel específico, un ritmo, un color, y quien gestionaba todo, desde las sombras de su máquina de escribir, era él. Pero esa sombra no iba a durar mucho, porque lo que vino a continuación fue tan grande, tan ridículamente popular, que ni el propio Roberto pudo seguir escondido detrás del guión. El primero en cruzar esa frontera fue un héroe disfrazado de idiota, uno que parecía inútil, pero acabó salvando millones de personas del aburrimiento. Antes de que el Chavo explotara en la pantalla, el primer gran ícono salido del laboratorio de Chespirito fue el Chapulín Colorado, un superhéroe que no lo era. Un personaje que rompía todos los esquemas del género, precisamente cuando el mundo estaba infestado de Supermans y Batmans. Roberto dijo, yo voy a hacer lo contrario. El Chapulín era torpe, inseguro, exagerado. Se asustaba, se caía, huía, pero siempre regresaba. Tenía su chipote chillón, unas antenitas de vinil y una frase inmortal. No contaban con mi astucia. Era un superhéroe al que todo le salía mal, pero que aún así lo intentaba. Y ahí estaba el corazón del personaje. El Chapulín no era invencible. Era humano, un héroe que tenía miedo, que dudaba, pero que nunca se rendía. Pero el dato más polémico, que define la personalidad de Chespirito, es este. Ese personaje, el Chapulín, él se lo había ofrecido a varios comediantes famosos de la época. Y nadie lo quiso. Todos lo rechazaron. Roberto Gómez Bolaños, en entrevistas, dijo, bendito sea Dios que no lo aceptaron. Tuvo que hacerlo él mismo. Y ese personaje le abrió las puertas de todo. Al segundo programa, la gente en la calle ya lo reconocía. El programa pegó fuerte, muy fuerte. Y en poco tiempo, el Chapulín ya tenía sus propios villanos recurrentes. El Tripaseca, el Rascabuches, el Cuajinais. Tenía frases virales,
Todos mis movimientos están fríamente calculados. Lo sospeché desde un principio. Síganme los buenos. Y millones de seguidores en todo el continente. Era una parodia, sí, pero también era una crítica al concepto de poder. El chapulín era el símbolo de que la valentía no viene del físico, ni del ego, ni del uniforme. Viene de atrevernos, incluso cuando sabemos que podemos fallar. El chapulín se convirtió en un fenómeno de culto, a tal punto que, décadas después, muchas personas identifican a Chespirito primero con el chapulín y solo después con el chavo. Pero, en el fondo, esto era solo el preludio de lo que estaba por venir. Porque si el chapulín era el símbolo del torpe con corazón, el próximo personaje que creó era la representación de la ternura en estado puro, mezclada con abandono, con hambre y con una soledad tan real, que se volvía cómica. Y ese personaje vivía dentro de un barril. De todos los personajes que salieron de su universo, ninguno penetró tan hondo en el corazón del continente como el chavo. Un chico sin nombre, sin padres, sin juguetes, que vivía en un barril y que, de alguna forma, acabó formando parte de la infancia de millones. Cuando se emitió por primera vez en 1971, era un simple sketch dentro del programa Chespirito. Pero algo extraño sucedió. La gente no paraba de hablar del chavito que se equivocaba todo el tiempo, que lloraba con ese sonido agudo y que se emocionaba con un sándwich de jamón. El personaje tocó una fibra universal. ¿Quién no recuerda la garrotera? Aquel ataque de parálisis absurda que le daba cuando se asustaba. O su famosa frase, es que no me tienen paciencia. O cuando decía la frase más fuera de lugar de todas, bueno, pero no se enoje. El chavo era puro reflejo. Quería encajar, quería pertenecer, quería jugar, pero siempre lo estropeaba todo. Como muchos de nosotros. Como todos, alguna vez. Y eso se volvió adictivo. La vecindad era el escenario perfecto. Un micromundo donde cada adulto estaba tan, o más, roto que los niños. Y aquí, el genio de Chespirito como maestro alcanzó su punto álgido. Tomó a Ramón Valdés, el vagabundo carismático, y lo transformó en Don Ramón. El desempleado que debía 14 meses de renta, pero que era la figura paterna que todos queríamos. Tomó a Rubén Aguirre, el ejecutivo alto, y lo transformó en el profesor Girafales. Y entonces, el elenco se expandió. Y llegaron las dos piezas que, sin saberlo, se convertirían en el centro del conflicto que lo destruiría todo. Llegó Carlos Villagrán. Y llegó Florinda Meza. La llegada de Carlos Villagrán fue una sugerencia del propio Rubén Aguirre. Villagrán era un fotógrafo de periódico que hacía pequeñas actuaciones, y su truco de fiesta más famoso era inflar las mejillas de una forma cómicamente grotesca. Chespirito lo vio y supo de inmediato que tenía ahí un personaje. Pero aquí, la historia oficial comienza a tener dos versiones. Según Chespirito, él creó Kiko, un niño mimado, vestido de marinero, que tenía todo lo que el chavo no tenía. El contrapunto perfecto a la pobreza del protagonista. Pero según Carlos Villagrán, esa no es la historia completa. Villagrán afirma, y lo mantuvo hasta su muerte, que Kiko nació de él. Que las mejillas infladas, la voz nasal, el llanto característico, jejejeje, y la forma de caminar eran creaciones suyas, que él ya usaba en reuniones de amigos mucho antes de conocer a Chespirito. Él alega que el traje de marinero fue idea suya, inspirado en sus hijos, y que Chespirito solo escribió los guiones para un personaje que él, Villagrán, ya había creado en su totalidad. Esta es la primera gran fractura en el mito del genio creador. La pregunta que definiría el futuro del grupo comienza a formarse. ¿Un personaje es solo el guión, o es también el cuerpo, la voz y el alma que el actor le presta? En aquel momento, eso no importaba. La química era innegable, pero faltaba una pieza. La pieza que iba a equilibrar la vecindad, al mismo tiempo, plantar la semilla de su destrucción. Florinda Meza. Florinda era una actriz joven, con formación teatral, inteligente y con una presencia imponente. Chespirito la había visto en sketches y la invitó. Ella no era solo una actriz más, era diferente. Tenía ambición. Chespirito le dio el papel de Doña Florinda, la madre de Kiko, una mujer arrogante, de clase baja, pero que se sentía superior a todos en la vecindad. Su frase, «No te juntes con esa chusma», se convirtió en un himno de desprecio. El elenco estaba completo. El universo estaba sellado. La química entre el chavo, Kiko, la chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, Profesor Girafales y el señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, era algo nunca antes visto en la televisión.
No era un programa, era una experiencia compartida. Las familias se reunían para verlo. Los niños lo imitaban en el recreo. Fue traducido al portugués, inglés, japonés. En Brasil, rebautizado como Chávez, se convirtió en una religión. Llegó a tener más de 30 años ininterrumpidos en el aire, marcando generaciones enteras. Si la música de introducción del Chavo suena, tu memoria emocional se activa como un relámpago. Pero claro, un fenómeno de ese tamaño no viene solo. Porque cuanto más alto subes, más fuerte es el golpe cuando las cosas se tuercen. Y detrás de todo ese amor, comenzaron a crecer las luchas por el ego, por los derechos, por los personajes y por la autoría. Pero sobre todo, comenzó a crecer una relación que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. Roberto Gómez Bolaños era el jefe, el creador, el escritor, el director y la estrella. Tenía control absoluto. También era un hombre casado. Casado hace más de 20 años con Graciela Fernández, su primera esposa y madre de sus 6 hijos. Una relación que, según sus biógrafos, ya estaba desgastada por el ritmo frenético de su trabajo. En el estudio, la admiración profesional entre Roberto y la joven e inteligente Florinda Meza comenzó a transformarse en otra cosa. Esto no es un rumor de revista rosa. Fue contado por todos los miembros del elenco en diferentes entrevistas a lo largo de los años. La relación entre el jefe y su nueva actriz principal comenzó a hacerse evidente. Y esto creó la primera gran tensión, no creativa, sino personal. Porque había un problema. Carlos Villagrán, Kiko, también estaba interesado en Florinda Meza. Aquí, la historia se vuelve oscura y las declaraciones son contradictorias, probando cuán profunda era la herida. Carlos Villagrán afirmó públicamente en múltiples entrevistas que él y Florinda Meza tuvieron un affair romántico primero. Lo describió como una relación intensa, pero corta, que sucedió antes de que ella comenzara su relación con Roberto. Villagrán llegó a decir, en una declaración polémica, que pidió consejo al propio Chespirito sobre cómo terminar la relación con Florinda, porque ya no aguantaba la intensidad. Florinda Meza, por otro lado, siempre negó categóricamente esta versión. Ella afirma que Villagrán la cortejó. Sí, pero que ella nunca le hizo caso porque lo veía solo como un colega y que su corazón siempre perteneció a Roberto. La verdad, probablemente está en algún punto intermedio. Pero el hecho es que se formó un triángulo amoroso tóxico en el set de un programa infantil. Y el jefe, Roberto Gómez Bolaños, fue quien terminó quedándose con Florinda. Esta no fue un simple cambio de parejas. Fue un cambio tectónico en el poder. A partir del momento en que Florinda Meza se convirtió en la pareja oficial del jefe, la dinámica del grupo se rompió. Muchos miembros del elenco, como María Antonieta de las Nieves y el propio Villagrán, contaron en entrevistas que Florinda comenzó a tener un poder informal, una especie de autoridad que no estaba en el guión. Sus sugerencias pesaban más. Su tiempo en pantalla aumentaba. Su personaje, Doña Florinda, y sus otras creaciones como Popis, comenzaron a ganar más protagonismo. Había una sensación de favoritismo, y el primero en sentir esa presión fue Carlos Villagrán. Si había un personaje que parecía tenerlo todo en el universo El Chavo, era Kiko, el más mimado, el más llorón, el que siempre tenía lo que el Chavo no tenía: la pelota cuadrada, los juguetes, el sándwich de jamón, y, al mismo tiempo, el más solitario. Ese equilibrio entre lo irritante y lo entrañable convirtió a Carlos Villagrán en una estrella. Pero, como sucede cuando algo brilla demasiado, comenzó a hacer sombra. En los años dorados del programa, Kiko era, en muchos países, más popular que el propio Chavo. No lo decimos nosotros. Lo decían las giras internacionales, los eventos, las entrevistas. Los niños querían ver a Kiko. Querían fotos con Kiko. Querían muñecos de Kiko. Y eso, según varias fuentes internas, no le cayó bien en el círculo de Chespirito. Roberto Gómez Bolaños no soportaba perder el control creativo ni el protagonismo. Comenzaron los roces. Villagrán, por su parte, sentía que merecía más reconocimiento, más libertad, más participación. Y, sobre todo, él quería ser dueño de su personaje. El personaje que él afirmaba haber creado. Aquí comienza el desastre legal. Cuando Villagrán quiso registrar el nombre Kiko para poder hacer espectáculos en solitario, descubrió algo. Chespirito ya lo había hecho. Para Roberto Gómez Bolaños, la regla era simple. Todo lo que estaba en su programa, escrito por él, dirigido por él, era de él. Los guiones, los personajes, las frases. Todo,
Villagrán se sintió traicionado. La disputa por la autoría, sumada a la tensión personal de su relación fallida con Florinda y la nueva posición de ella como primera dama del programa, hizo que la situación fuera insostenible. En 1978, en el apogeo absoluto de la fama del Chavo, Carlos Villagrán dio un portazo. Salió del programa, se llevó su traje de marinero, infló sus mejillas e intentó construir su propia carrera fuera del universo Chespirito. Pero Chespirito no se lo iba a poner fácil. Cuando Villagrán intentó lanzar su propio programa en otros países, como Venezuela, recibió una notificación legal. Estaba prohibido de usar el nombre Kiko oficialmente en México. La guerra estaba declarada. Villagrán tuvo que cambiar el nombre de su personaje. En lugar de Kiko, se convirtió en Kiko Botones en Venezuela. Luego, tuvo que cambiarlo de nuevo a Kiko escrito con Cucudo en un intento desesperado de sortear los derechos de autor. Chespirito, en entrevistas posteriores, fue brutalmente honesto sobre la salida de Villagrán. Dijo, y cito, Kiko empezó a tener un éxito tal, pero no se dio cuenta de que el éxito se debía al grupo. Él quiso triunfar solo y se dio de bruces contra la pared. Chespirito llegó a afirmar que los programas en solitario de Villagrán fueron todos un fracaso. Remató diciendo, Kiko sin la Chilindrina no es nadie. Kiko sin Doña Florinda no es nadie. Sin Don Ramón, sin Girafales, sin el Chavo, no es nadie. La única forma de triunfar es juntándonos. Pero esa unión ya estaba muerta. La separación fue definitiva y dolorosa. Porque, aparte de la cuestión legal, se rompió una amistad que venía de años. Villagrán y Gómez Bolaños habían sido cercanos, muy cercanos. Pero el ego, la fama, el dinero y una relación personal tóxica cambiaron las reglas del juego. Lo más triste es que, aunque hubo reencuentros públicos y gestos de respeto forzados décadas después, muchas heridas nunca cerraron. La salida de Kiko fue el primer golpe mortal a la vecindad. Pero no sería el último. Porque otro personaje clave también iba a salir. Y esa salida sería aún más dolorosa. Porque no fue causada por el ego, sino por el ambiente que se había creado en el set. Mientras Florinda Meza se convertía en la figura central, tanto dentro como fuera de la pantalla, otra persona comenzaba a sentirse incómoda. El corazón de la vecindad. El único pilar moral que equilibraba la arrogancia de Doña Florinda y el desempleo de todos los demás. El favorito del público. Don Ramón. Seu Madruga. Don Ramón no era un personaje. Era el personaje, el alma del barrio. El tipo que pasaba hambre, pero tenía dignidad. Que no pagaba la renta, pero le enseñaba a su hija valores como no robar o no mentir. Y detrás de ese icono estaba Ramón Valdés. Su salida, un año después de la salida de Kiko, en 1979, fue el verdadero fin del Chavo tal como lo conocíamos. Y la razón de su salida, según todos sus colegas, tiene un nombre: Florinda Meza. Ramón Valdés no era como el resto del elenco. Venía de una dinastía de la comedia mexicana. Era un actor con experiencia, con carisma natural y un humor que no necesitaba esfuerzo. No estaba interesado en la fama. No participaba en muchas giras y podía evitarlo. No daba entrevistas polémicas. Era un tipo sencillo, auténtico, que, según dicen, se llevaba mejor con los técnicos de cámara que con los ejecutivos. Su salida del programa fue silenciosa, pero devastadora. No fue una decisión artística. Fue una mezcla de incomodidad, conflictos internos y cansancio. Múltiples miembros del elenco, incluyendo a Edgar Vivar, Señor Barriga y la propia María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, han contado la historia. A medida que la relación de Chespirito y Florinda Meza se consolidaba, el poder de ella en el ser aumentaba. Ya no era solo una actriz. Era la pareja del jefe y, según ellos, empezó a querer intervenir en la dirección de las escenas. Esto, para un actor veterano como Ramón Valdés, era inaceptable. María Antonieta de las Nieves contó que las tensiones entre Ramón y Florinda se volvieron insostenibles. Florinda, supuestamente, daba órdenes, y Ramón, con su carácter orgulloso, no las aceptaba de alguien que consideraba una colega, no una jefa. La gota que colmó el vaso fue cuando Chespirito, según estas versiones, empezó a darle la razón a Florinda en detrimento de Ramón. Ramón Valdés sintió que el ambiente familiar, la magia que tuvieron al principio, había desaparecido. Había sido reemplazado por una jerarquía rígida donde él ya no encajaba. En 1979, se fue. En silencio, sin cartas abiertas, sin escándalos mediáticos. Simplemente dejó de aparecer. Su salida rompió la columna vertebral del programa.
Piensen en esto, como el propio Carlos Villagrán analizó años después. Si quitamos a don Ramón, doña Florinda se queda sin tener a quién pegarle. La bruja del 71 pierde su razón de vivir en la vecindad. El señor Barriga pierde su único deudor. El chavo pierde a su protector. La chilindrina se queda huérfana. Cuando quitas a don Ramón, el programa se acaba. Y eso fue exactamente lo que pasó. Chespirito intentó desesperadamente reemplazarlo. Trajo otros actores, creó personajes como Jaimito, el cartero o Doña Nieves, la bisabuela de la chilindrina, interpretada por la propia María Antonieta. Pero el público nunca lo aceptó. El vacío era demasiado grande. Ramón Valdés aún regresó brevemente en 1981, en un intento de reconciliación. Pero la magia se había ido. Se fue nuevamente, esta vez para siempre. Lo que quedó claro fue que el elenco original se desmembró no por decisiones creativas, sino por choques personales, conflictos de poder y un sistema de control férreo sobre los personajes. Y esto nos lleva a la guerra más larga y amarga de todas. La guerra por la chilindrina. Si el chavo era el alma de la vecindad, la chilindrina era su caos con pecas, llanto compulsivo, diente roto, voz chillona y una capacidad de manipulación que haría temblar a cualquier adulto. Y la responsable de todo eso era María Antonieta de las Nieves. Ella no era una novata. Tenía años de carrera en radio y doblaje antes de ponerse las gafas y las coletas. Al igual que Villagrán, María Antonieta siempre afirmó que el personaje era una feo creación. Ella contó que, mucho antes de existir la serie, ella ya hacía un personaje de una niña con gafas, pecas y diente postizo. Cuando le ofrecieron el papel, ella simplemente adaptó lo que ya sabía hacer, incluyendo la voz icónica. Durante años, aceptó los términos de Chespirito. Pero, al igual que Kiko, ella era una de las favoritas. Cuando el programa Chespirito, la fase post-chavo de los años 80, terminó en 1994, María Antonieta quiso continuar su carrera como el personaje que la definió. Y aquí, descubrió algo increíble. En los años 90, fue a verificar los derechos del personaje y descubrió que Chespirito no los había renovado. Legalmente, el nombre La Chilindrina estaba libre. En una jugada legalmente válida, pero emocionalmente devastadora, ella fue y registró el personaje a su propio nombre. A partir de ese momento, la relación con Chespirito se rompió para siempre. Él se sintió traicionado. Ella sintió que, finalmente, estaba recibiendo el reconocimiento por lo que era suyo. Lo que siguió fue una guerra silenciosa y luego pública. Chespirito y Televisa movieron procesos contra ella. Ella fue borrada de la historia oficial. Si ven los especiales, las nuevas versiones, la serie animada o incluso muñecos con licencia oficial, la chilindrina no está ahí. Si ven El Chavo del Ocho, serie animada, el personaje de ella no existe. Fue literalmente borrada, como si nunca hubiera formado parte de la vecindad. María Antonieta, en entrevistas, lloró a contar su versión. Ella dijo, el chavo ya no quiere hacer de chavo, porque se siente muy viejo. Pero yo sí, yo quiero seguir siendo la chilindrina. Acusó a Chespirito de intentar bloquear su carrera, de impedir que su programa en solitario se emitiera, de excluirla de todo. La guerra duró más de una década. Tribunales, abogados, millones en juego. Al final, María Antonieta de las Nieves ganó. Los tribunales mexicanos le dieron la razón y ella mantuvo los derechos del personaje, pero pagó el precio con el exilio del universo oficial de Chespirito. El caso marcó un precedente. Ella hizo lo que Villagrán no pudo. Probó legalmente que el personaje era, al menos en parte, suyo. Años después, ella reconoció que nunca dejó de amar a Chespirito, pero que necesitaba cuidar su legado. El universo estaba fracturado. Kiko fuera, Don Ramón fuera, la chilindrina fuera. Lo que quedó fue Chespirito, Florinda Meza, Rubén Aguirre y Edgar Vivar. La magia se había roto. Pero mientras estas batallas de ego y derechos de autor llenaban las portadas de las revistas, había un capítulo mucho más oscuro. Un rumor que durante años corrió como un susurro en los pasillos de Televisa. Un rumor incómodo, peligroso. ¿Chespirito y su elenco fueron alguna vez contratados por varones de la droga para hacer shows privados? Esto no es una teoría de la conspiración. Las versiones existen y no salieron de la nada. Durante años, fue una leyenda urbana. Pero fue el propio Carlos Villagrán, Kiko, quien trajo la historia a la luz del día en varias entrevistas polémicas. Villagrán contó, con escalofriantes detalles, que una vez
Estando en Colombia, fue contactado por hombres que él describió como peligrosos. Estaba en su habitación de hotel cuando lo abordaron. Abrieron una maleta. Dentro, un cheque en blanco. «Es el cumpleaños de la hija de mi patrón», dijo el hombre. «Ponga usted el valor. Hasta $1 millón. Villagrán dijo que se congeló. Sabía exactamente quién era el patrón. Aunque él no dijo el nombre en la entrevista, el contexto era claro. El cartel de Medellín. Pablo Escobar. Villagrán dice que inventó una excusa. Dijo que su contrato le prohibía hacer eventos privados. Rechazó el dinero. Los hombres aceptaron la negativa. Cerraron la maleta y se fueron. Villagrán dijo que, después de negarse, temió por su vida. Pero entonces soltó la bomba. Dijo: «Yo no sé cuánto le ofrecieron a Roberto, pero yo supe, al igual que ustedes, por los periódicos, que ellos, el elenco de Chespirito, hicieron una fiesta». Esta acusación es gravísima. Edgar Vivar, el señor Barriga, fue cuestionado sobre esto. No acusó a Chespirito, pero tampoco lo exculpó por completo. Vivar dijo que, en aquella época, era común que artistas populares fueran contratados por figuras poderosas para fiestas privadas. Dijo que muchas veces los artistas ni siquiera sabían para quién estaban actuando hasta que llegaban allí. Pero Florinda Meza fue mucho más directa. En una entrevista polémica años después, no solo confirmó que fueron, sino que admitió que ella misma estuvo presente. Ella dijo, y cito: «Nosotros íbamos donde nos contrataban. Nos llevaban en avión, y yo preguntaba, ¿quién nos contrata? Me decían, un empresario. Y ellos nos pagaban». Cuando fue presionada si ella sabía que estaba actuando para Pablo Escobar, su respuesta fue evasiva. «Yo no preguntaba. Yo no vivo para investigar la vida de la gente». Esto lo cambia todo. La imagen del humor blanco, de la inocencia del Chavo, queda manchada por la sombra del narcotráfico. Pensar que el elenco del Chavo, mientras predicaba la amistad y la honestidad en la televisión, estaba actuando en fiestas financiadas por el cartel más sanguinario de la historia, es una contradicción casi imposible de procesar. Nunca hubo juicios o denuncias oficiales que vincularan a Roberto Gómez Bolaños directamente con el narcotráfico. Pero lo que sí hubo fueron muchas voces diciendo que todos sabían que esas invitaciones existían, y que quien aceptaba cobraba una fortuna, y quien se negaba sabía que podía pagar las consecuencias. Esto deja claro el poder de la imagen de Chespirito. Era tan grande, tan magnético, que hasta los varones de la droga lo querían cerca. Era como un trofeo, una muestra de poder simbólico. Pero mientras algunos se llenaban los bolsillos, otros del elenco, como Ramón Valdés, preferían apartarse de ese mundo por completo. La historia probó que la popularidad tiene un precio, y, a veces, ese precio no se paga con dinero. Los últimos años de Roberto Gómez Bolaños no fueron como los de sus personajes. No hubo risas, ni aplausos, ni garroteras. Hubo silencio, dolor físico, un cuerpo que decía basta mientras el mundo seguía girando con su legado instalado para siempre. Durante mucho tiempo, el estado de salud de Chespirito fue un tabú, pero, con el paso de los años, su deterioro se hizo evidente. En 2012, fue hospitalizado de urgencia. A partir de ese momento, su salud nunca volvió a ser la misma. El diagnóstico era delicado: problemas respiratorios crónicos, un enfisema que lo obligaba a estar casi permanentemente conectado a un tanque de oxígeno. Literalmente, le costaba respirar. Y eso, para un tipo que vivió del aire que movía con su voz y su humor, era trágico. Se retiró por completo de la vida pública. Vivió sus últimos años recluido en su casa en Cancún, lejos de la Ciudad de México, junto a Florinda Meza, que se convirtió en su guardiana, su voz pública, para muchos, su filtro para el mundo exterior. Su última aparición pública fue sencilla. En 2012, salió en silla de ruedas para votar. Aquel gesto tranquilo, sin cámaras de televisión alrededor, fue el adiós silencioso de un hombre que ya sentía que la cortina estaba a punto de caer. El 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, Roberto Gómez Bolaños murió. La noticia paralizó al continente. Las redes sociales explotaron. Las televisoras interrumpieron sus programaciones. En cada país de América Latina, se organizaron homenajes espontáneos. El luto fue real, auténtico, sentido. Porque no moría solo un actor, moría una parte de la infancia de millones. Su cuerpo fue velado en el Estadio Azteca, el mismo que años antes había explotado en aplausos por él.
Más de 40.000 personas pasaron por allí para despedirse. Fue un funeral multitudinario, con una misa transmitida en directo, con mensajes de figuras públicas de todo el mundo. Porque Chespirito era de todos. De México, sí, pero también de Brasil, Argentina, Perú, Colombia. Pero, incluso en la muerte, la polémica no lo soltó. No todos estuvieron presentes. La ausencia más comentada fue la de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Años después, ella aclaró, con un dolor visible, que no fue invitada. Florinda Meza, que organizó el velatorio, no la incluyó en la lista. Una herida que ni la muerte pudo cerrar. Carlos Villagrán, Kiko, se apareció. Fue un momento tenso, captado por las cámaras. Le dio un abrazo a Florinda Meza, un gesto que parecía más una tregua forzada que una reconciliación. Fue mantenido separado de la familia como un invitado distante. El funeral fue la prueba final de que, a pesar de la genialidad de su obra, las heridas personales que dejó nunca cicatrizaron. Lo que Chespirito dejó no fue solo entretenimiento, fue una marca cósmica. Pensemos en esto. ¿Cuántas personas pueden decir que su obra fue traducida a más de 50 idiomas? ¿Cuántos programas grabados hace 40 años todavía se ven como si fueran nuevos? ¿Cuántos creadores consiguen que sus frases se conviertan en parte del ADN cultural? Fue sin querer queriendo. No me tienen paciencia. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Eso no es nostalgia. Es un legado. Pero entonces, llegamos a la promesa que hice al principio de este video. Si el legado era tan poderoso, si el amor era tan grande, ¿por qué desapareció el Chavo? ¿Por qué? Desde 2020 es imposible encender la televisión en cualquier país del mundo y encontrar a El Chavo, El Chapulín o cualquier programa de Chespirito. No fue por cancelación cultural. No fue por falta de audiencia. Fue por algo mucho más sombrío, como prometí. Fue por dinero. Una guerra legal implacable que explotó después de su muerte. Todo sucedió el 31 de julio de 2020. El acuerdo entre Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños terminó. Aquí está la bomba de tiempo que nadie vio. Desde la muerte de Chespirito, su legado se dividió. Por un lado, Televisa poseía los derechos de transmisión de los episodios originales que ella misma produjo. Pero, por otro lado, la familia Gómez, específicamente su hijo Roberto Gómez Fernández y el Grupo Chespirito, controlaban los derechos de imagen, los productos derivados, los remakes, las licencias y cualquier obra nueva. Durante años, coexistieron. Pero en 2020, el contrato tenía que renegociarse. Y la familia Gómez, sintiendo que Televisa había lucrado miles de millones durante décadas pagando una fracción del valor, pidió un acuerdo más justo. Querían una porción mayor de los ingresos, a la altura del valor histórico y comercial de la obra. Televisa, según los relatos, no quiso ceder. No quiso compartir el control ni aumentar las ganancias de la familia de forma significativa. ¿El resultado? El acuerdo colapsó. Sin ese contrato, Televisa ya no podía transmitir los episodios. Y sin Televisa, el Grupo Chespirito no podía usar las imágenes de los episodios clásicos. Un punto muerto. Un suicidio comercial. El golpe fue brutal. En todo el mundo, canales como el SBT en Brasil, Canal 9 en Argentina, Unitel en Bolivia, todos tuvieron que sacar a El Chavo del aire. Imaginen, el SBT, que construyó su identidad con El Chavo durante 36 años, tuvo que hacerlo. Miles de personas pensaron que era un error técnico. Pero no, era una guerra fría por los millones. Florinda Meza explotó en las redes sociales, diciendo que nadie la había consultado y que era injusto borrar el legado de Roberto de la noche a la mañana. Roberto Gómez Fernández se defendió, diciendo que era hora de valorar correctamente la obra de su padre. Y en el medio quedamos nosotros, los espectadores, huérfanos. Hoy, la serie biográfica de HBO Max es el primer paso de esta nueva guerra. Es el intento de la familia de relanzar la marca sin Televisa, contando su propia versión de la historia. Pero los programas clásicos, esos siguen encerrados en una caja fuerte. Después de todo lo que vimos, ¿quién fue realmente Chespirito? ¿El genio creativo que nos dio frases eternas, o el tipo terco que terminó en guerra con la mitad de su elenco? ¿El ídolo que unió a América Latina con humor blanco, o el productor que, quizás, no repartió el pan de forma justa? La verdad es que, como todas las figuras gigantes, Roberto Gómez Bolaños fue muchas cosas a la vez. Un comediante brillante con alma de niño, pero también un empresario meticuloso, un guionista obsesivo, un artista sensible y, sí, un hombre con contradicciones.
Pero quizás la verdadera pregunta, friki, sea la que te hice al principio. ¿Podemos separar el mito del hombre? O, en el fondo, quizás ni siquiera queramos hacerlo. Comenta lo que piensas ahí abajo.